¿Cuántos están contentos de estar aquí? Hoy es un buen día. Hoy amaneció más tranquilo, bueno, un poco de frío, pero ya en la tarde, en la noche, está más agradable. ¿O a cuántos les gusta el frío? A muchos les gusta el frío, ¿verdad? A mí casi no. Venimos de tierra caliente por allá, calorcito siempre, pero pues tenemos que acostumbrarnos y darle gloria a Dios por el clima que Él nos mande. Amén. Si hace frío, si hace calor, glorificar el nombre de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, y cuando lo tengas, glorifica a Dios con todo tu corazón. ¿Sí estamos ahí? Dile al que está a tu lado, ánimo, búscalo, búscalo. Hoy no va a haber en la pantalla, ¿sí? Así es que a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Lo hicimos, ahorita lo vamos a hacer a propósito para ver cuántos sí traen realmente su Biblia. A ver, levanten su Biblia, ¿cuántos traemos Biblia? Gloria a Dios. Tenemos que venir preparados, hermanos. Es nuestra espada, ¿sí? A donde quiera que vayamos tenemos que ir armados con nuestra espada. Amén. Mateo 28, capítulo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Alabamos tu grandeza, tu loor. Y hoy, Señor, levanta tu mano y dile: Señor, yo me dispongo a recibir de ti. Dile: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí hoy en esta noche, en el nombre de Jesús. Dile: ayúdame, Señor, a recibirlo y a depositarlo en lo más profundo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dan gloria a Dios? ¿Qué dice ahí en el encabezado de su Biblia, hermanos? La gran comisión, ¿sí? Dice la gran comisión. ¿Qué tal somos para las comisiones, hermanos? Algunos han dicho: yo soy bien bueno, yo cobro el 10%, el 20%, el 30%, y cómo se dejen. ¿Qué tal somos para las comisiones? Y no estamos hablando de dinero, ¿sí? Aquí en el encabezado de su Biblia dice la gran comisión que Jesús les hizo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué tal somos para las comisiones? ¿Qué tal somos para los encargos, hermanos? ¿Somos medios olvidadizos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo somos para los encargos? Ahora que fuimos que Dios nos dio la oportunidad de ir a Morelos a visitar a nuestra familia, a la familia, nos invitaron a la casa de una hermana de mi esposa. Ahí estuvo su esposa, su esposo, sus hijos y un hermano de mi esposa, mi cuñado. Estábamos ahí sentados, mi esposa, mis hijos y yo, y en eso estábamos platicando, y en eso mi cuñado dice: ¿qué creen? Que se murió el cotorro. Y mi esposa dice: ¿cómo que se murió el cotorro? Y mi cuñada también: ¿cómo que se murió el cotorro? Y dice: pues sí, se acaba de morir. Y mi cuñada dice: ¿cómo si me lo encargaron a mí? Mis suegros se fueron a Estados Unidos, se van 20, 30 días por allá y le encargaron el cotorro a mi cuñada. Dice: ¿cómo que se murió el cotorro? Y mi cuñado dice: sí, se acaba de morir. Y nosotros pues riéndonos porque no es nuestro cotorro, ¿verdad? Mi esposa pues, le tiene aprecio a ese cotorrito, tiene más años de los que tiene mi hijo Rafael, el más grande, más de 25 años. Ya era parte de la familia y ese cotorrito, entonces mi esposa le tenía mucho aprecio, la familia de mi esposa, y dice mi esposa: ¿cómo que se murió? Dice mi cuñada: sí, dice, y nosotros empezamos a bromear, ¿sí?
¿Y qué le cuentas le vas a entregar a tu mamá? ¿Qué cuentas le vas a entregar? Ese cotorrito ya tenía muchos años, ya estaba grande, pero empezamos a bromear. Su esposa de mi cuñada dice, pero no estaba tan grande. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué cuentas le vas a encargar? ¿Qué tal somos para los encargos, hermanos? ¿Qué tal somos para las comisiones? ¿Sí? Esta es la gran comisión que Dios les dio a sus discípulos, ¿sí? Esta comisión, estas palabras, Jesús se las dice después de que lo crucificaron, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, después de que Jesús se les apareció a los discípulos, les hace esta encomienda. Sí, le dice Jesús a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios, Jesús, ahora a nosotros, hermano, a ver, diga nosotros. A nosotros, sí, nos hace esta encomienda, esta comisión. ¿Cómo ves, hermanos? Los discípulos de Jesús salieron y predicaron el evangelio por todas partes. ¿Cómo ven? Vamos a San Marcos capítulo 16, versículo 14. Ahí adelantito. Marcos capítulo 16, versículo 14. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Qué bonito se escuchaba. Las hojas. Ahora sí tenemos que buscarlo. ¿Sí? Si estamos ahí, Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 14. Si estamos ahí, dice así la palabra de Dios. Dice, finalmente se pareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice su Biblia? Y sanarán. Dice el versículo 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron, ¿qué dice su Biblia, hermanos? En todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Pero el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron, ¿a dónde, hermanos? A todas partes, ¿sí? No solo en la iglesia, hermanos, podemos predicar. ¿Cómo ven? Podemos predicarle a la gente en la calle, ¿sí? En nuestro trabajo, ¿sí? A donde quiera que estemos podemos compartirles, predicarles a la gente, ¿sí es así? No solamente aquí podemos predicarle, algunos dirán, pues es que no me dejan predicar, ¿cómo voy a predicarle a la gente? Déjenme decirle que no solamente aquí en la congregación, en la iglesia podemos predicar, ¿sí? ¿Sí es así? Podemos predicarle ahí a nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos trabajamos? Todos. Dice la Biblia que es el que no trabaje, que no coma. Entonces todos trabajamos, tenemos compañeros de trabajo, ¿sí? A ellos les podemos compartir, ¿sí? Algunos dirán, pues en mi empresa no me dejan. Pues déjame decirte que hay momentos que podemos aprovechar en donde sí les podemos compartir. Amén. Cuando desayunamos, cuando comemos, cuando cenamos, cuando vamos en el camión, cuando vamos de regreso en el camión, ¿sí? Debemos de aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para poder compartirle a nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí es así? Podemos predicarle al mecánico. ¿Cuántos tenemos carros? Yo creo que todos, ¿sí? Y a todos se nos descompone, ¿verdad? Bueno, solamente los que tienen carro del año pues no se les descompone. Yo estoy seguido cada 8 días ahí en el mecánico. Le podemos compartir a todo mundo, hermano. Así como los discípulos de Jesús que acabamos de leer, que ellos fueron a compartir, a predicar a todas partes, nosotros también, ¿sí? Le podemos compartir a quién más, hermanos.
al electricista, al plomero, al herrero, al jardinero, al que reparte el agua, el gas. ¿A quién más, hermanos? Al vecino, a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Cuánto les predicamos, les compartimos a nuestros familiares, hermanos? ¿Sí? ¿Sí les compartimos? ¿Sí? Ahí donde estamos, donde Dios nos permite estar, ahí en ese negocito, en ese espacio, hay una señora que le prestamos un espacio también. Y mi esposa ahí le está compartiendo a esta señora, esta grande, es dura de corazón, ¿sí? Como muchos de aquí de San José, están arraigados, ¿verdad? Malas personas grandes, pero mi esposa ahí le comparte de poquito a poquito. En una ocasión le estaba compartiendo a mi esposa y me dice como que me faltó compartirle un poquito más. Digo, con eso, en otra oportunidad que Dios te dé, le compartes más. ¿Sí? No necesitamos empezarles a decir desde los profetas, desde los padres de la fe, desde Abraham, a Isaac y Jacob. No podemos, si tenemos la oportunidad, claro que sí vamos a hacerlo, pero no tenemos que extendernos mucho si la oportunidad no nos lo permite así. Pero podemos dejar algo ahí en sus corazones. Amén. ¿Sí, amén? Ellos predicaron en todas partes. Sí, podemos predicarle a todo mundo, hermanos. ¿En dónde predicaron los discípulos de Jesús? ¿Ya lo dijimos? En todas partes. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? Podemos predicarles, compartirles ahí en tu casa, hermano. No sé si yo creo que sí han llegado por ahí a tu casa personas que también van a predicar, ¿sí? Los testigos de Jehová. ¿Cuántos han llegado a tu casa por ahí, hermanos? Si lo recibes, decía nuestro hermano, o te escondes. Conocen mucho de Biblia, hermanos, ¿sí? Pero nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no, hermanos. Tenemos que escudriñar la escritura, amén. En una ocasión llegaron ahí, ya no han ido a nuestra casa, llegaron dos varones. Empezaron a compartirme y me los empecé a escuchar, yo les empecé a responder también y empezamos. Ellos me decían y yo les decía, ellos me decían, yo les decía. Al final me dice, oiga, como que ya nos vamos. Le digo, sí. Dice, algún día vamos a venir con usted para que nos pueda predicar. Le digo, sí, con mucho gusto. Y ya nos regresaron, hermanos. Andan por ahí, yo los conozco. No me saluda, pero sabe quién soy y yo sé quién es él. Así es que tenemos que predicarles a todos, hermanos, y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. Amén. La palabra de Dios dice que los discípulos de Jesús permanecieron en Jerusalén hasta que fueron embestidos, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Después de ahí empezaron a predicar a Cristo por todas partes, ¿sí? Los discípulos, los apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacob, Lebeo, Simón, Judas y posteriormente Pablo empezaron a predicar por todo el mundo. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Ahora nosotros, repita, nosotros, pero fuerte, nosotros, ¿sí? Ahora nosotros, hermanos, tenemos que hablarle a la gente de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Tenemos que predicarles, hablarles a nuestra familia de Jesucristo, ¿sí? A nuestros amigos. ¿Cuántos amigos tienes, hermanos? Dice, yo no tengo. Ay, no ponga la cara de pobrecito, hermano. ¿Cuántos amigos tienes? Ay, a ver, cuéntalos con las dos manos con los dedos de tus manos. Tenemos amigos que podemos compartirles, hermanos. Dijeron por ahí, tenemos a vecinos los cuales les podemos compartir. ¿Sí es así? Pero para poder compartir de Jesucristo, hermanos, para poder predicar, tenemos que tener y debemos tener un buen testimonio. ¿Cómo ven? Una vez más, para poder hablar de Jesucristo, para poder predicar, debemos tener un buen testimonio. El tema de hoy se llama cuidando nuestro testimonio, hermanos.
Yo tenía otro tema también por ahí, lo estaba trabajando, se llama que no le digan, que no le cuenten, pero Dios me movió a poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque nuestro pastor nos ha hecho invitaciones, ¿sí? Están a la puerta varios proyectos, varias cosas que se van a hacer, ¿sí se acuerdan? Nos hicieron la invitación para asistir a una cena, ¿sí se acuerdan, hermanos? Nos hicieron esa invitación, va a haber cursos en la parte de arriba para hermanos que vengan, que tienen poquito tiempo. Entonces hay varios proyectos, hermanos, que dentro y fuera de la iglesia. Entonces este tema y todos los demás temas son muy importantes, el poder cuidar nuestro testimonio, hermanos, ¿sí? Imagínense, hermanos, que cuando lleguemos a ese salón donde le prestaron a nuestro hermano para poder la cena de los papás con discapacidad, nos dijo nuestro hermano que nos hizo la invitación de poder apadrinar, ¿sí? De poderle darle un presente a una familia. Y imagínense, hermano, que lleguemos con esa familia y que la veamos y que nos diga: ay, este es el que me echó el carro encima, ay, este es el que casi me atropella. Imagínense, hermanos, ¿sí? ¿Cómo ve? Nada más hoy que venía, y bueno, iba al centro, se me atravesó uno y le dije: ahora fíjate. Imagínense que llegue a esa cena y que me diga: oiga, usted, ¿por qué me reclamó ese día? ¿Sí? Es importante nuestro testimonio, hermanos. ¿Cómo ven? Que llegamos con esa familia y que nos diga a la hermana: usted me insultó el otro día. Ay, imagínense, hermanos. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Cómo nos vamos a poner? No vamos a saber a dónde escondernos, ¿verdad? Porque aquí adentro todos somos hermanos, todos tenemos la aureola, pero allá afuera, ¿qué tal, hermanos? Es importante cuidar nuestro testimonio. No podemos andar, déjenme decirle que no es para ninguna indirecta para ninguno de los que estamos aquí, ¿sí? Ahí donde trabajamos hay una persona por ahí que se anda peleando con todo mundo, hermanos. Y luego nos platican de otras personas que supuestamente son cristianos, que conocen de Cristo y andan haciendo muchas cosas, ¿sí? Entonces no sienta que es una indirecta para usted, ¿amén? ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Qué nos predicaron el domingo, hermanos? De la omnisciencia de Dios. Yo no los conozco, ¿amén? Pero Dios sí. Y si tú lo estás haciendo, pues Dios te va a redarguir tu corazón, ¿amén? Eso espero, ¿sí? No podemos andar peleando, hermano, con todo mundo, ¿sí? Y luego predicar del amor de Cristo, ¿cómo ven? No podemos andar peleando, ¿sí? Con todo mundo y después decirle: Cristo te ama, ¿cómo ven? ¿Sí? No podemos andar peleando con todo mundo y decirles: la paz de Dios con vosotros, ¿sí? No podemos andar peleando con toda la gente y luego predicarles y decirles: tenemos que ser imitadores de Cristo. Cristo no anduvo peleando con todos, ¿o sí? Él se enojaba cuando era necesario, pero él daba un buen testimonio, ¿sí? Él tenía, ahorita lo vamos a ver, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, amén. En él no hubo mancha, no hubo nada que le podrían reprochar, amén. Entonces no tenemos que andarnos peleando con todo mundo, ¿sí? Y no podemos decir: bueno, pues yo soy manso, no menso, o sea, pero no, ¿sí? No podemos andar peleando con todo mundo, ¿sí? Y después decirles, ¿sí?, que tenemos que ser imitadores de Cristo, lo que les decía. No podemos andar infringiendo todas las leyes, ¿sí?, habidas y por haber. Y después no podemos decirle a la gente que seamos imitadores de Cristo. Cristo no anduvo infringiendo las leyes, amén. Él vino a cumplir las leyes, amén. Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir la ley. Así es que nosotros no tenemos que andar peleándonos con todo mundo y después decirles: vamos, imiten a Cristo. O como decía Pablo: imítenme a mí, amén. ¿Cuántos podemos decir como Pablo? Imítenme a mí.
Si nos ven que andamos peleando con todo el mundo, decir, pues entonces yo también voy a pelear con todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo ven? No podemos venir, andar peleando con la gente, andar diciendo, insultando a la gente y después venir, decía nuestro hermano, y cantar, Santo, hoy le cantamos, ¿no? Eres tú Dios, poderoso Rey, ¿sí? No podemos andar peleándonos con todo el mundo, hermano. ¿Cuántos cristianos hay aquí hoy en esta noche? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Entonces, este tema es para ti, hermano. ¿Das gloria a Dios? Dile al que está a tu lado, este tema es para nosotros. Entonces, ese tema es para todos nosotros. ¿Por qué es importante nuestro testimonio? ¿O para qué es importante nuestro testimonio? Número uno, para que haya credibilidad en nuestras palabras, hermanos. Si no estamos haciendo bien las cosas, si no está bien nuestro testimonio, no va a haber veracidad, no va a haber credibilidad al compartir la palabra de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? Si no estamos haciendo bien las cosas, si no está bien nuestro testimonio, no va a haber coherencia con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a parar en este lugar, hermanos, y decirles, vamos, traten bien a sus esposas, ¿sí? Cuando mi esposa llegue con el ojo moro aquí a la reunión y que le pregunten, oye, ¿qué le pasó, hermana? No, pues nada, andaba barriendo, andaba trapeando y pues me resbalé con el agua y me pegué en el ojo. O sea, ¿cómo ven, hermanos? ¿Va a haber coherencia con lo que digo y lo que hago, hermanos? ¿Cómo les voy a decir? Traten a sus esposas como los vasos más frágil. Traten a sus esposas con pétalos de rosa. Cuando ustedes saben que yo trato mal a mi esposa, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Va a haber coherencia con lo que digo y con lo que hago? ¿Va a ser buen testimonio el que yo estoy dando? Claro que no, ¿verdad? No va a haber credibilidad en mis palabras. Primero me van a decir, pues primero trate bien a su esposa, hermano, ¿sí? Y ya después nos viene a predicar, nos viene a decir que cuidemos a nuestras esposas, que las procuremos, ¿sí? Amén, hermanos. ¿Cómo les vamos a decir o nos voy a parar aquí y decirle, traten bien a sus hijos, pónganles atención, ¿sí? Trátenlos bien, pasen tiempos con ellos, ¿sí? ¿Cómo ven, hermanos? Si mis hijos no están haciendo bien las cosas, si ven que yo no les estoy poniendo tiempo, ¿cómo ven? ¿Me van a creer? ¿Van a hacer lo que yo les estoy diciendo? Claro que no, ¿sí? ¿Cómo les voy a decir? Pónganle atención a sus hijos si yo no les estoy poniendo atención a mis hijos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? Un paréntesis, hermanos. Si tienes hijos, procúralos, ¿sí? Ámalos, bésalos, abrázalos, ¿sí? Pasa tiempos de calidad con ellos. Si tienes a tu papá, a tu mamá, visítalos, ¿sí? A los que tienen la oportunidad todavía de que sus papás viven, visítalos, platica con ellos, bendícelos, dales un beso, porque el tiempo pasa, hermanos, y ya no retrocede. Amén. ¿Dan gloria a Dios? Cerramos el paréntesis. Muchas veces no hay coherencia con lo que decimos y hacemos, ¿sí? Y es por eso que cuando compartimos la palabra no hay credibilidad, ¿sí? En nuestras palabras. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Amén. Y no solamente el que predica, hermanos, ¿sí? No solamente tiene que guardar su testimonio el que va a entregar los volantes, ¿sí? El evangelista. No solamente tiene que cuidar su testimonio el que va a una misión, ¿sí? No solamente tiene que cuidar su testimonio el que recibe ahí a las personas, ¿sí? No solamente tiene que cuidar su testimonio las maestras que suben a dar clases, ¿sí? Tiene que cuidar su testimonio toda la familia. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestro testimonio. También nuestra esposa tiene que cuidar su testimonio. ¿Cómo ven, hermanos? Es importante también el testimonio de la esposa, del que predica, del que evangeliza, del que recibe,
del que da clases. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Las hermanas como que no lo leyeron, ¿verdad? Como que se les olvidó su Biblia. ¿Cómo ven, hermanas? No se hagan, hermanas, lean conmigo, ¿sí? Una vez más, ahí en el versículo 1 dice: asimismo vosotras, ¿sí? Mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí, hermanas? Dice: estad sujetas, pero a ver, lean conmigo, hermanas. A ver, sí traen Biblia, no se hagan. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? También es importante el testimonio de la esposa, del que comparte, del que realiza una actividad. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? La esposa también debe de dar un buen testimonio, y las hermanas dicen. Otra vez. Vamos a darle otra oportunidad. ¿Sí? La esposa también tiene que tener un buen testimonio, y las hermanas dicen. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? La esposa también tiene que cuidar su testimonio. ¿Dan gloria a Dios? Las esposas, las mujeres tienen que cuidar su vestimenta, su atavío, dice la Escritura, que no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Ahora pues, hermanas, pues tienen que arreglarse también, ¿verdad? Si no decir, usted lo está diciendo, hermano, ¿sí? También tienen que arreglarse, nos lo han dicho en este lugar, ¿sí es así? Tienen que arreglarse para su esposo. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Pero tienen que cuidar, ¿sí?, su vestimenta, su atavío. Tienen que dar un buen testimonio. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Apenas tuve un sueño, se lo conté a mi esposa, y estábamos en una fiesta ahí en Morelos, nos invitaron a su hermana, y en ese sueño yo veía y le digo: ¿así vas a ir vestida? Me dice: no. Digo: qué bueno, muy bien. Tienen que cuidar su vestimenta, hermanas. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dice la Escritura que Sara estaba sujeta a Abraham, su esposo. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Dice que lo obedecía y le llamaba Señor. ¿Sí han leído? Así es que yo, cuando le digo a mi esposa: ya ves, cuando yo te pida una cuchara, un plato, un vaso, yo te voy a decir por favor, y tú me vas a decir: sí, Señor, sí, ahorita se lo llevo. No es cierto. Tampoco, ¿verdad? Sí. Voy a decir: sí, mi vida, sí, mi amor, con mucho gusto. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Es importante el testimonio de nuestra esposa. ¿Cómo ven? Es importante el testimonio de nuestros hijos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? Los que somos casados, ¿creen que es importante también el testimonio de nuestros hijos? Claro que sí. Y hubo un hombre al que no le importó el testimonio de sus hijos, y esto no le agradó a Dios, ¿sí? Los hijos del sacerdote Elí, ¿sí? Lo hemos leído, ¿sí? Estos jóvenes no se estaban comportando correctamente, ¿sí? Estos jóvenes no estaban guardando su testimonio correctamente. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Dice la Escritura que murieron, ¿sí? Y la descendencia del sacerdote Elí fue quitada
del sacerdocio. ¿Sí? ¿Sí dan gloria a Dios? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Digan amén, hermanos, cuando ya estén ahí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Gloria a Dios. Dice la escritura: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pero yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Más adelante, si seguimos leyendo, ¿sí? Dice que el sacerdote Elí no estorbó a sus hijos, ¿sí? Los dejó a seguir haciendo lo malo delante de Dios, y por eso Dios se enojó con el sacerdote Elí. Tenemos que enseñarles, hermanos, a nuestros hijos a cuidar su testimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuidar su testimonio, aunque se enojen. ¿Cómo ven? Luego se nos enojan nuestros hijos. Bueno, ¿nada más se enojan los míos o los de ustedes, no, hermanos? ¿Cómo ven? Siempre estoy ahí platicando con nuestros hijos y diciéndoles: vamos, tienen que echarle ganas, tienen que cuidar lo que están haciendo, tienen que cuidar dónde andan, no hagan esto, no hagan el otro. Y uno de ellos empecé a decir: ya vas a empezar otra vez, ¿no tienes otra plática? Le digo: pues es que eso es lo que tenemos que hacer, hijos, ¿sí? Hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a poder cuidar su testimonio. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Aunque nos digan: no tienes otra cosa de qué hablar, ¿sí? David, caso contrario de David con Salomón, David sí le enseña a Salomón que guarde su testimonio. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. 2:1. Glorifiquen el nombre de Dios, hermano. Dice así la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Es importante, hermanos? Claro que sí. Digo, tanto es importante el testimonio del que predica, del que tiene el ministerio, ¿sí? Cualquier tipo de ministerio, como de la esposa y también de los hijos, para que haya credibilidad en lo que haga y en lo que dice. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Por qué es importante nuestro testimonio? ¿O para qué es importante nuestro testimonio? Número 2, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Cómo ven? En una ocasión dice la escritura que Pedro, ¿sí? Como que no se estaba comportando correctamente, ¿sí? No estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? Como que Pedro no estaba guardando su testimonio correctamente. Y dice la escritura que no solamente Pedro, sino también Bernabé y otros judíos, ¿sí?
dice la Biblia que se estaban conduciendo con hipocresía. Por eso Pablo reprende, ¿sí?, a Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir rápidamente. Yo sé que ustedes saben manejar su Biblia rápido. Amén. ¿Sí están ahí? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién era Pedro, hermanos? Conocemos quién era Pedro, ¿eh? Era un hombre arrogante, o sea, era un hombre impulsivo, de carácter fuerte, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando iban a aprender a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Sacó una espada, ¿verdad? Decía nuestro hermano, quién sabe de dónde, ¿sí? Si andaba armado Pedro o le quitó la espada a un soldado, a un guardia de los que fueron a prenderlo, pero sacó la espada y le dijo a Malco, por ahí le quitó la oreja, no sé si la izquierda o la derecha, ¿sí? Pero dice que le quitó la oreja, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, tranquilo Pedro, ¿sí? Porque al que mata espadas, a espada va a morir, ¿sí? ¿Quién era Pedro, hermanos? ¿Cómo era su carácter? ¿Sí? Pero sin embargo aquí, ¿sí?, está ahí en su encabezado, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, ¿sí? Ahí era un choque de trenes, ¿verdad? Les voy a repetir, ¿cómo era Pedro? Más sin en cambio entonces, ¿cómo era Pablo? ¿Sí? ¿Cómo era Pablo entonces, hermanos? También era de carácter fuerte, ¿sí? Lo dijo, no importa que sea Pedro. No se está conduciendo correctamente, ahorita lo vamos a leer. Versículo 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Se imaginan este cuadro? ¿Sí? Ahí por ahí Pedro comiendo con los gentiles, bien chévere, ¿verdad? Yo me imagino que estaba ahí, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo está? ¿No? O sea, no le hagan caso a los judaizantes, no, ustedes no se circunciden, ¿sí? No hay problema. Pero cuando llegaban lo de la circuncisión, ¿sí?, que dice la escritura que entonces Pedro se retraía y se apartaba de ellos, ¿sí? Yo me imagino que si estaba comiendo con ellos, ahí dejaba el plato y dice, y si tenía el bocado se lo comía rápido y ahí nos vemos. Y yo me imagino que los gentiles decían, Pedro, aquí dejaste tu plato, ¿sí? No acabaste de comer, no te vayas. Si estabas comiendo con nosotros, y yo me imagino que Pedro le decía, tranquilos porque ya llegaron nosotros, ¿sí? Y entonces en esa simulación dice que Pablo lo vio, lo observó, que no se estaba compartiendo, no se estaba conduciendo correctamente, y entonces dice que le resistió cara a cara y le dijo, no te estás comportando, tu testimonio no está siendo el correcto. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Nuestro testimonio, hermanos, es importante, ¿sí? Pablo lo ve y Pablo lo ve haciendo esto, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Ahí en el 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. No se esperó Pablo, hermanos.
no, algunos han de decir es que no tuvo la delicadeza, ¿sí? Le hubiera dicho, ven, vamos allá afuera. Oye, te hablan allá afuera, ven, Pedro, quiero hablar contigo. No, dice que ahí mismo, enfrente de todo, dice que le resistió cara a cara y le dijo que no se estaba conduciendo correctamente, que su testimonio no estaba haciendo el correcto. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? Sí, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Dile al que está a tu lado, cuida tu testimonio. ¿Cómo ven, hermanos? En una ocasión, no sé, ya les comenté, igual que a nuestro hermano, a nuestro pastor, también me operaron a mí del hígado. Tenía un absceso hepático y estuve ahí 8 días internado, hermanos, sin comer, no me dieron de comer, son bien malos ahí. Bueno, pues eso es otra plática. Sí. Pero eso, al segundo día llegó por ahí una persona en la camilla, llegó el camillero, le hablaron al doctor y le dijeron, traemos un paciente. Y dice, sí, tráigamelo. Y le dice, ¿qué tiene usted, señor? Dice, no, pues es que vengo porque tengo un mes que ando tomando y no podía obrar esa persona. Entonces le empieza a hacer las preguntas al doctor y le dice, ¿cómo se llama usted? Le responde, le dice su nombre, ¿dónde vive? En tal lado, ¿sí? ¿Cuántos años tiene tal lado? Y entonces le dice, ¿y qué religión es usted, señor? Todos estamos escuchando, son como 15 camas ahí cerquitas, ¿verdad? Sin querer, ¿verdad? Estamos ahí de chismosos, ¿verdad? Y le dice, ¿de qué religión es usted, señor? Y le dice, soy cristiano. Yo acostadito en mi cama nomás dice así. ¿Qué ha de haber dicho el doctor, hermanos? ¿Qué ha de haber dicho el camillero? Todos los pacientes que estaban ahí, todos los pacientes tenían ahí una persona que los estaba cuidando, hermanos. ¿Qué han de haber dicho? ¿Así son los cristianos? Si así son los cristianos, mejor así me quedo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que por la culpa de algunos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, hermanos. ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Mejor este hombre hubiera dicho que era ateo, budista, sabadista, testigo de Jehová, no sé, otra, que era ateo, hubiera dicho, pero inmediatamente no dudó esta persona, dijo, soy cristiano. Dije, pues bueno, ni modo, se cumple lo que dice la Escritura. Por la causa de algunos, el nombre de Dios es blasfemado, hermanos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Por eso, hermanos, es importante, ¿sí?, nuestro testimonio, ¿sí? Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículo 16, Romanos capítulo 2, versículo 24, solamente se lo leo. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué es importante, hermano, nuestro testimonio? ¿O para qué es importante nuestro testimonio? Para poder servir a las mesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les decía hace un momento ahí, yo siento y veo que va a haber muchas cosas aquí en la iglesia, a través de nuestros líderes, nuestros pastores, muchas actividades. Y entonces es importante, hermanos, el poder tener un buen testimonio. Sí, y ahorita lo vamos a ver, no solamente de los de adentro, digo, porque aquí todos somos cristianos, sino también de los de afuera, hermanos. Dice la Escritura, para que no caigamos en descrédito, sí, y no saque ventaja el diablo de eso. ¿Dan gloria a Dios? ¿Por qué es importante nuestro testimonio? ¿O para qué es importante? Para poder, número 3, para poder servir a Dios. Sí, dice la Escritura que hasta para poder servir a las mesas es necesario que las personas tengan un buen testimonio. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 3. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Hechos capítulo 6.
Digan amén, hermanos, cuando ya lo tengan. Dice así la palabra de Dios, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuradores de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿qué dice su Biblia, hermanos? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, hermanos. Hasta para poder servir a las mesas buscaron hombres de buen testimonio. Dice la Escritura que para poder ser obispos, ¿sí? Para alguien que quiera tener un cargo dentro de la iglesia, uno de los requisitos es que tenga buen testimonio. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí están contentos de estar aquí? Dicen nuestros hermanos. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo ven, hermanos? Debe tener buen testimonio, le decía, no solamente de los de aquí adentro, sino también de los de allá afuera. ¿Sí? ¿Cómo somos allá afuera, hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Realmente somos cristianos allá afuera? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, hermanos? Hubo hombres, ¿sí?, que tuvieron buen testimonio, ¿sí? Primera de Timoteo, vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 1. Si estamos ahí, hermanos. Hubo hombres que tuvieron buen testimonio y Timoteo fue uno de ellos, hermanos. Timoteo tuvo un buen testimonio. Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo ven, hermanos? Dice la Biblia que daban buen testimonio de Timoteo varios hermanos en diferentes partes. ¿Cómo ven? ¿Será importante tener un buen testimonio, hermanos? Claro que sí, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 19.
Si estamos ahí. Filipenses capítulo 2, versículos 19. Dice así la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cómo ven el testimonio de Timoteo, hermanos? ¿Era bueno o era malo? Era bueno, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Y por este testimonio, por este conducir de Timoteo, Pablo, ¿sí?, lo deja como pastor, ¿sí?, en una iglesia en Éfeso. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cuántos anhelan un ministerio, un cargo? ¿Cómo ven? Pero para eso, hermanos, tenemos que tener un buen testimonio, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Hubo otro joven que tuvo un testimonio correcto y es Samuel. Sí conocemos quién es Samuel, ¿verdad? ¿Sí? Su testimonio era correcto al grado que era acepto delante de Dios y de los hombres, ¿sí? En Hechos, en el libro de Hechos, Pablo relata su conversión y habla de un hombre llamado Ananías que tenía buen testimonio. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 12. Hechos 22, capítulo 12. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Que tenía buen testimonio de algunos. ¿Así dice su Biblia, hermanos? No, dice que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? Una vez más dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Este hombre, hermanos, tenía buen testimonio de todos, o sea, no solamente de algunos, ¿sí?, sino de todos. En tercera de Juan, Juan resalta el testimonio de un hombre llamado Gallo, ¿sí? Tercera de Juan, capítulo 1. Vamos a ir rápidamente, hermanos. Tercera de Juan, capítulo 1. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios: el anciano Agallo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí en tercera de Juan, en el versículo 12, hermanos, ahí estamos. También Juan da testimonio de un hombre llamado Demetrio, ¿sí? Tercera de Juan, capítulo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Testimonio, es verdadero. Yo les decía hace un momento, cuando empecé
compartirles esta prédica, que el mejor testimonio que tenemos pues es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él no hubo mancha, en Él no hubo pecado, ¿sí? Nosotros, hermanos, ¿sí?, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Qué es un embajador? Es un representante, ¿sí? Nosotros somos representantes de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Estamos casi concluyendo, hermano. Segunda de Corintios 5:20. Dice así la palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Un embajador, hermanos, debe de tener un buen testimonio, ¿sí? Generalmente esas personas las mandan a otro país, ¿sí?, representando a su país, ¿sí? Y tienen que mandar las cartas a ese país, a los gobernantes, y ellos tienen que aceptarlas. Pero si esta persona, hermano, no está dando buen testimonio, a esa persona la corren de ese país. ¿Sí sabían eso? Y le nombran persona no grata, ¿sí?, para que no pueda entrar a ese país. ¿Cómo ven? ¿Creen que es importante, hermanos, el testimonio, nuestro testimonio? ¿Cómo ven? ¿Sí? Muchas personas no son dignas, ¿sí?, de su país, ¿sí? Salmos capítulo 119, versículo 2, y con esto concluimos. Salmos 119, versículo 2. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Quiero que lo leamos todos juntos. Salmos 119, versículo 2. ¿Sí lo tenemos? Desde el 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Una vez más, fuerte, hermanos, el versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hermanos, concluyo diciendo esto: tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Muchas veces nuestro testimonio, hermanos, dice más que 1000 palabras. Tenemos que hacer lo correcto, y no solo nosotros, sino toda nuestra familia. Que nuestro testimonio vaya acorde con nuestras palabras. De lo contrario, la gente no va a creer en lo que decimos y vamos a caer en descrédito, hermanos. Cierra tus ojos un momento y vamos a pedirle a Dios que sea Él con nosotros. Como les decía, hace 8 días, el domingo nos hablaron que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente. Y como les decía, yo no conozco a la gente. A
muchos los conocemos 80%, 90%, pero Dios sí los conoce al 100%. Y Él sabe lo que estamos haciendo, hermanos. Él sabe si tú estás guardando tu testimonio o no. ¿Sí? Como leímos, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dios nos conoce, hermanos. Y si tú no has guardado tu testimonio, si no has dado buen testimonio, hoy Dios nos dice, y hoy nos da la oportunidad de poder corregir. Así es que cierra tus ojos, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Tú y Él, dile: Señor, la verdad, pues no me he conducido correctamente. Tú lo sabes todo, Señor. Como Pedro, cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta que sí. Pero le dice la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú lo sabes todo, Señor. Y Dios lo sabe todo, hermanos. Dios sabe si no nos estamos compartiendo, nos estamos conduciendo correctamente. Dios sabe si nuestra esposa nos está conduciendo correctamente. Dios sabe si nuestros hijos nos están conduciendo correctamente. Pero hoy dile: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdame a guardar mi testimonio, el testimonio de mi familia. Ayúdame a guardar mis vestiduras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y le ayúdame a hacer lo correcto, Padre. Te pido perdón hoy en esta noche, Señor, pero dame las fuerzas, Señor, para hacer lo correcto. Y no solamente yo, sino mi familia, mi esposa, mis hijos juntos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero ser un embajador tuyo, Señor, que no tenga nada de qué avergonzarse, Padre. Que yo me pueda presentar, Señor, como un obrero digno delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dile: yo quiero agradarte, Señor, en todo. Yo quiero, Señor, hacer lo correcto delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, abre tus labios, abre tus labios. Él está aquí. Él no está aquí para reprocharnos. Él está aquí para ayudarnos a poder salir, a poder hacer lo correcto. De Él no podemos escondernos, hermanos. Él lo sabe todo. Él sabe lo que hacemos cuando salimos de aquí, de la congregación. Él sabe lo que hacemos en nuestro trabajo, lo que decimos, lo que pensamos. Él sabe lo que hacemos. Los que tenemos negocio ahí, Él lo sabe todo. Y ayúdale. Dile: ayúdame, Señor. Perdóname. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ser allá un siervo fiel, todo tiempo obedecer, pensar, hablar, actuar, pensar, hablar, actuar, conforme a tu voluntad. Que tu corazón contento estará. Quiero ser allá, un siervo fiel, un siervo fiel, todo tiempo obedecer, todo tiempo obedecer, pensar, hablar, actuar, pensar, hablar, conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Sé que tu corazón contento estará. Te amo, te amo.
siempre quiero estar contigo. Siempre quiero estar, ser llamado tu amigo, ser llamado tu amigo. Es mi deseo, es mi deseo. Te amo, te amo. Siempre quiero estar contigo. Siempre quiero ser conforme a tu corazón. Quiero ser conforme a tu corazón. Seguir tu nube siempre, seguir tu nube, moverme si te mueves, moverme si. Entonces yo seguro siempre andaré. Entonces yo seguro siempre llevar tu nombre en alto, llevar tu nombre en cada cosa que hago, en cada cosa, y que la gloria sea para ti, oh Rey, y que la gloria sea para ti. Te amo, siempre quiero estar contigo, siempre quiero estar, ser llamado tu amigo, ser llamado tu amigo. Es mi deseo, es mi deseo. Te amo, siempre quiero estar contigo, siempre quiero estar, quiero ser conforme a tu corazón, quiero ser conforme a tu corazón. Y una vez más te amo, siempre quiero estar contigo, siempre quiero estar, ser llamado tu amigo. Es mi deseo. Te amo. Siempre quiero estar, quiero ser conforme a tu corazón, ser conforme a tu corazón. Quiero ser conforme a tu corazón. Quiero ser conforme a tu corazón. Quiero ser conforme a tu corazón. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta noche por su palabra?